En la clase de hoy vamos a hablar sobre el nervio glosofaringio o el noveno nervio craneal. ¿Sí? Las diapositivas van a estar en la descripción, no se olviden seguirnos en nuestras redes, estamos como Zombie Médico, o también me pueden encontrar en mi página personal como Carlos Andrés García. ¿Ya? Sin más que decir, empecemos con la clase. El nervio glosofaringio es un nervio mixto, es decir, que tiene tanto fibras motoras como sensitivas, pero además de esto tiene fibras sensoriales y tiene fibras parasimpáticas. Es por eso que algunos autores le han dado la denominación a este nervio de nervio complejo, al igual que el nervio facial. Comencemos con su origen real y su origen aparente. Vamos a hablar de núcleos primero. Identifiquemos el nervio. Aquí tenemos a nuestro nervio glosofaringio. Por acá el vestíbulo coclear y por acá está el facial, aquí arriba el trigémino. Acá el vago, acá el accesorio. Nuestro nervio glosofaringio va a constar de tres núcleos. El primero va a ser el núcleo salival inferior. El segundo va a ser el núcleo ambiguo. El tercero va a ser el tracto solitario. Y un último que en realidad no es un núcleo propio de él, pero tiene conexiones con el tracto trigémino espinal. ¿Sí? Acá en esta imagen también los podemos observar. Tenemos aquí núcleo ambiguo, tenemos el núcleo salival inferior, porque el superior es del facial. Tenemos acá al tracto solitario, y por acá tenemos al núcleo trigémino espinal, o espinal del trigémino. Ese es el origen real. Vamos con el origen aparente. Aquí tenemos a nuestro nervio glosofaringio de nuevo. El origen aparente, o mejor dicho, la emergencia del nervio glosofaringio la efectúa en el surco colateral posterior del bulbo, que es el que estamos observando aquí, conocido en la nomenclatura antigua como fosita retroolivar. De nuevo, esta estructura de forma redondeada se la conoce como oliva. Tenemos una fosita preolivar por delante de la oliva, retroolivar por detrás de la oliva y supraolivar por encima de la oliva. Aquí tenemos al nervio glosofaringio emergiendo de la fosita retroolivar justo por encima del nervio vago y por debajo del nervio vestíbulo coclear. Vamos a hablar del tipo de fibras que posee. Este tema de aquí compete más a la neuroanatomía, pero siempre he dicho que para poder comprender mejor el comportamiento de estos nervios craneales es necesario e indispensable saber el tipo de fibras que este nervio contiene en su interior. Comencemos con las aferencias. El nervio glosofaringio va a tener 5 tipos de fibras, 3 aferencias y 2 eferencias. La primera aferencia va a ser la aferencia somática general, encargada de la sensibilidad, es decir, tacto, dolor, calor, presión, lo que quieran decir, todo lo que tenga que ver con tacto, al tercio posterior de la lengua, a la mucosa amigdalina, a la mucosa faríngea, a la mucosa de la cavidad timpánica, la mucosa de las aldillas mastoides, la mucosa de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, y también va a inervar a una pequeña región de la piel que se encuentra por detrás de la oreja. Esas son las aferencias somáticas generales. Vamos con el otro tipo de aferencias. Tenemos a las aferencias viscerales generales. Estas fibras aferentes viscerales generales son las que van a dar una inervación subconsciente del seno y del cuerpo carotidio. Más adelante vamos a explicar esto, no se preocupen. Luego tenemos a las otras fibras, las aferentes viscerales especiales, que son las que le van a dar el gusto al tercio posterior de la lengua. Aquí hagamos un pequeño paréntesis que es muy importante volver a explicarlo porque suelen tomarlo en lecciones o en exámenes. Te pueden preguntar, dígame la inervación de la lengua. La inervación motora, por un lado, va a estar dada por el nervio hipogloso. ¿Sí? Todos los músculos intrínsecos de la lengua van a estar inervados por el hipogloso, excepto el palatogloso, que es inervado por el vago. Ya. Ahora la parte sensitiva y sensorial, que es un poco más compleja. Tenemos a la lengua por delante del surco terminal, es decir, por sus 2 tercios anteriores. La sensibilidad va a estar dada por el nervio lingual, que es rama del nervio mandibular, que es rama del nervio trigémino. Mientras que el gusto, en sus 2 tercios anteriores, va a estar dado por el nervio cuerda del tímpano. Mientras que en el tercio posterior de la lengua, vamos a tener a nuestro nervio glosofaringio mediante sus fibras aferentes viscerales especiales, al cual lo acompaña el nervio laringio superior, que es ramo del nervio vago. ¿Ya? Cerremos el paréntesis aquí y sigamos con lo que teníamos. 3 aferencias y 2 eferencias. ¿Las eferencias cuáles son? Tenemos a las fibras eferentes viscerales generales, o parasimpáticas en otras palabras, encargadas de dar la inervación parasimpática a la glándula parótida.
Y por último tenemos a las fibras eferente visceral especial o motora, la cual va a inervar únicamente al músculo estilofaringio, que es el que tenemos justo aquí, al músculo estilofaringio. El de acá arriba es el estilogloso, estilofaringio, y aquí también observamos al estiloioideo. Siempre he dicho que para poder complementar el conocimiento que tenemos sobre núcleos y tipos de fibras, vamos ahora a unir esto que sabemos. Primero, las fibras motoras o las fibras eferentes viscerales especiales del glosofaringio van a nacer del núcleo ambiguo y van a terminar en el músculo estilofaringio. Luego, ¿qué fibras tenemos? Tenemos a las fibras eferentes viscerales generales o parasimpáticas, las cuales van a nacer del núcleo salival inferior y van a terminar en la glándula parótida. Luego tenemos a las fibras eferentes somáticas generales, las cuales estas aquí en cambio van a nacer, o bueno, van a llegar en el tracto trigémino espinal, y este es el que se va a distribuir por lo que dije: tercio posterior de la lengua, mucosa faríngea, mucosa amigdalina, cavidad timpánica, trompo eustaquio, etcétera, etcétera. Ahora tenemos a las fibras eferentes viscerales generales, que es la que le da la sensibilidad inconsciente al seno y al cuerpo carotídeo. Estas fibras de aquí van a nacer del tracto solitario. Y finalmente tenemos a las fibras eferentes viscerales especiales, que le van a dar el gusto al tercio posterior de la lengua. Y también van a llegar al tracto solitario. Y bueno, aquí hemos acoplado este conocimiento y ahora sí vamos al tema que nos interesa: el trayecto del nervio glosofaringio. Una vez que el nervio glosofaringio nace de la fosita retroolivar, justo por encima del vago, este es el vago, y por debajo del nervio vestíbulo coclear, este nervio el glosofaringio se dirige hacia adelante y hacia afuera, buscando un orificio. Acá también lo vemos. Este es el foramen yugular o agujero rasgado posterior. Recordando un poco el contenido del agujero rasgado posterior, teníamos vena yugular interna, seno petroso inferior, y tenemos al 9, 10, 11. En orden, justo así: glosofaringio, vago y nervio accesorio o espinal. Sí, haciendo un pequeño feedback de lo que era el foramen yugular o agujero rasgado posterior, este se formaba por la unión de la escotadura yugular del temporal con la superficie yugular del hueso occipital. Este foramen se encontraba dividido en una parte anterior, que es medial, y en una parte posterior, que es lateral, mediante el ligamento petrooccipital o ligamento yugular. ¿Sí? Por la parte anterior pasaba seno petroso inferior, glosofaringio, vago, arteria meningia posterior y nervio accesorio. Y en la parte posterior pasaba únicamente la vena yugular interna. Entendido hasta ahí. Luego de que el nervio glosofaringio penetra o pasa por el foramen yugular o agujero rasgado posterior, se dirige al cuello, ¿sí? A un compartimiento que toma el nombre de espacio retroesquilio. En el cuello, el nervio glosofaringio contrae importantísimas relaciones con los grandes vasos de esta región, es decir, con la vena yugular interna y con las arterias carótida interna y externa. Así que mucho ojo. He puesto toda mi vida en esta parte del vídeo, me demoré un poco en hacer la diapositiva, pero vale la pena porque se los pueden tomar. Tenemos aquí entonces vena yugular interna, arteria carótida interna, arteria carótida externa y por acá la arteria carótida primitiva o común. ¿Sí? Por aquí tenemos al foramen yugular, por aquí atrás tenemos a la apófisis estiloides con su ramillete de Riolano. Pero únicamente los músculos que forman parte del ramillete de Riolano o del complejo músculo-ligamentoso. ¿Sí? Vale repetir el nombre de estos músculos en orden. Tenemos al estilogloso, al estilofaringio y al estiloioideo. No hay cómo perderse, cada uno nos indica a dónde va. Y están en orden incluso. La lengua está por encima de la faringe y la faringe está por encima del ioides. Así que tenemos estilogloso, estilofaringio y estiloioideo. ¿Ya? Entonces, nuestro nervio glosofaringio sale del foramen yugular y se va a encontrar inmediatamente entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Luego de eso, el nervio glosofaringio pasa lateral a la arteria carótida interna.
¿sí? Pasa lateral o pasa superficialmente con relación a la arteria carótida interna. Luego de ese corto trayecto se insinúa entre la arteria carótida interna y externa y ahora pasa profunda o medial a la arteria carótida externa. Es un poco confuso, yo lo sé. Primero pasa lateral a la interna y luego pasa medial a la externa. Luego que cruza medialmente o la cara profunda de la arteria carótida externa, se aplica a la cara superficial de este músculo de aquí, del músculo estilofaringio. Se aplica a la cara superficial del músculo estilofaringio y finalmente sigue el borde inferior del músculo estilogloso, del cual es satélite. ¿Sí? Si nos preguntan cuál es el músculo satélite del nervio satélite del músculo estilogloso, es el nervio glosofaringio, o al revés, cuál es el músculo satélite del nervio glosofaringio, es el músculo estilogloso. ¿Sí? Aparte de esto, tenemos unas relaciones importantísimas con otros nervios craneales. No me recuerdo si las puse aquí. ¿Ya? Recordemos que el nervio vago desciende durante todo su trayecto entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. ¿Sí? Y por último, el nervio hipogloso, importantísimo. Salía por el conducto del hipogloso, por el agujero condilio anterior. Ahí lo tenemos. El nervio hipogloso pasa durante todo su trayecto lateral o superficial con relación a la arteria carótida interna y a la arteria carótida externa. Pero bueno, regresemos a nuestro tema de nervio glosofaringio. Sale del agujero yugular, se encuentra primero entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna, luego pasa superficial o por fuera lateral a la arteria carótida interna, luego pasa medial o profunda a la arteria carótida externa, sigue la cara superficial del músculo estilofaringio y se aplica al borde inferior del músculo estilogloso, del cual es satélite. Luego de eso aparece aquí otro músculo por detrás. Este es el músculo constrictor superior de la faringe. Pues bien, este nervio glosofaringio ahora se va a insinuar, es decir, se va a meter en el espacio que existe entre el estilogloso y el constrictor superior de la faringe, de esta manera, y sigue su trayecto hasta llegar finalmente a la base de la lengua. Y es aquí donde termina todo el trayecto del nervio glosofaringio. Súper sencillo. Ahora vamos a ver sus ramos, los ramos colaterales del nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio va a los siguientes ramos colaterales: el nervio timpánico de Jacobson, el nervio del seno carotidio, para los que les gustan los epónimos, nervio de Herring o nervio intercarotidio de Castro, que suena más cool. Tenemos al ramo para el músculo estilofaringio, ramos tonsilares, ramos faringios, unos ramos comunicantes importantes y el ramo terminal, que corresponden a sus ramos linguales. ¿Sí? A ver, de los que suelen tomar generalmente es el nervio timpánico de Jacobson y el nervio del seno carotidio. Esos son los que toman generalmente, así que mucha atención. Comencemos con el nervio timpánico de Jacobson, o de Jacobson, como quieran decirle. Ese nervio de aquí es muy especial, ya que dentro de él lleva dos tipos de fibras. Lleva fibras parasimpáticas, es decir, fibras eferentes, viscerales, generales, que van a inervar a la parótida, y aparte de eso, lleva fibras aferentes somáticas generales. ¿Sí? Dos tipos de fibras. Pues bien, este nervio timpánico de Jacobson nace, me olvidé de mencionarles, de que cuando el nervio glosofaringio pasa por el foramen yugular, presenta dos ganglios, dos engrosamientos nerviosos. Uno superior, que se llama ganglio de Ehrenreiter, más adelante van a ver cómo se escribe, y uno inferior, que se llama ganglio petroso, o ganglio inferior de glosofaringio, o ganglio de Andersch. Si recordamos un poco el estudio de hueso temporal, el ganglio de Andersch, que es el que vemos justo aquí, es el que se aloja en la fosita piramidal o petrosa, que se encuentra en el borde posterior del hueso temporal. Ya, sigamos con el tema. Este nervio timpánico de Jacobson nace justo por debajo del ganglio petroso o ganglio de Andersch, y de ahí se dirige hacia arriba. Va a perforar o va a penetrar en el peñasco del temporal a través de un conductillo conocido como conductillo timpánico. Este conductillo timpánico transporta al nervio timpánico hacia la caja timpánica o hacia el oído medio. Dentro de esta caja timpánica, vamos a ver si tengo otra imagen, sí, aquí la podemos observar, el nervio timpánico de Jacobson se ramifica y forma lo que se conoce como plexo timpánico. De este plexo timpánico, según la nomenclatura actual, nacen 5 ramos. Según la nomenclatura antigua, nacen 6 ramos. Diré primero la actual y luego la antigua. ¿Ya?
Los ramos que va a dar son 2 anteriores, 2 posteriores y 1 superior. Los 2 anteriores son estos de aquí. Uno se va a dirigir hacia la tuba auditiva. Vamos a ver si aquí lo podemos ver. ¿Sí? Los 2 anteriores, uno se va a dirigir hacia la tuba auditiva y el otro, que se llama ramo tubárico, y el otro anterior se llama ramo carótido timpánico, que es el que pone en comunicación el plexo simpático carotidio interno con el plexo timpánico, que le pertenece al nervio timpánico de Jacobson. Esas dos son las ramas anteriores. Las ramas posteriores, una se va a dirigir hacia la mucosa de la ventana vestibular o ventana oval y otra se va a dirigir hacia la mucosa de la ventana coclear o ventana redonda. Y por último, la última rama superior que da, la podemos ver en esta imagen de acá, la última rama superior que da corresponde al nervio petroso menor, el más importante de todos. Se pueden olvidar de los otros 4, pero no se pueden olvidar de este de aquí, nervio petroso menor, que en la nomenclatura antigua se lo conoce como, para los que leen Testit, nervio petroso superficial menor. Según Testit, aquí de nuevo, la única diferencia que hay en este nervio, según nomenclatura actual y antigua, es que Testit nos dice que el nervio timpánico de Jacobson tiene 2 ramas superiores, mientras que los libros actuales dicen que solo hay una. Actuales, nervio petroso menor. Antiguos, da 2 ramos, nervio petroso profundo menor y nervio petroso profundo mayor. Me había equivocado, son profundos los dos. Nervio petroso profundo mayor y nervio petroso profundo menor, porque los superficiales son ramos del nervio facial. Ya, pero en este vídeo únicamente nos vamos a regir por la nomenclatura actual. En este caso, entonces, sigamos a nuestro nervio petroso menor. El nervio petroso menor va a contener en su interior fibras parasimpáticas y su recorrido es muy singular. ¿Sí? Aquí podemos ver en esta imagen de aquí, el nervio petroso menor sale del peñasco del temporal a través del hiato del nervio petroso menor, que lo conocen en la nomenclatura antigua como hiato accesorio. Luego de un corto trayecto, este nervio petroso menor sale del cráneo a través de un pequeño orificio que puede ser propio de él, o si no también puede salir a través del foramen oval. Cualquiera de los dos casos se puede dar. La cosa es que una vez que el nervio petroso menor sale del foramen oval, se encuentra con el ganglio óptico o con el ganglio óptico de Arnold. Es un pequeño engrosamiento nervioso que es dependiente o le pertenece al nervio trigémino, que se encuentra justo en la fosa cigomática. Entonces, aquí tenemos, este es el plexo timpánico, nervio petroso mayor, sale del peñasco del temporal por el hiato del nervio petroso menor, sale del hiato del peñasco del temporal por el hiato del nervio petroso menor, sale del cráneo a través del foramen oval y llega al ganglio óptico de Arnold, donde sus fibras parasimpáticas hacen sinapsis. A partir de ahí, importantísimo, las fibras parasimpáticas que le pertenecían al nervio petroso menor viajan a través del nervio aurículo temporal, que es un ramo del nervio mandibular, y finalmente llegan a la glándula parótida para inervarla, únicamente en su porción parasimpática. Porque los filetes simpáticos que van a dirigirse hacia la parótida van a viajar vía arteria carótida externa, arteria maxilar interna y a través de ella, a través del plexo meningio medio que se llama, este plexo meningio medio es netamente simpático y va a emitir algunas fibras hacia la glándula parótida. De esta manera, la inervación parasimpática de la parótida está a cargo del nervio glosofaringio a través del nervio timpánico de Jacobson, que a su vez viajan a través del nervio petroso menor y llegan a través, que hacen sinapsis en el ganglio óptico de Arnold y viajan a través del nervio auriculotemporal, que es del trigémino, y llegan a la parótida, ¿no? Parece difícil, pero con esta imagen lo pueden explicar por completo. Sigamos. Ahora tenemos al nervio del seno carotidio o nervio de Hering. Este es el nervio que contiene fibras aferentes viscerales generales. Este nervio de aquí va a nacer también del ganglio inferior del glosofaringio o ganglio de Anders. Aquí los podemos ver en las dos imágenes. Se dirige verticalmente hacia abajo, caminando sobre la arteria carótida interna y finalmente llega exactamente al punto donde la arteria carótida común se bifurca, para de esta manera inervar al cuerpo carotidio o glomus caroticum y también al seno carotidio. Pero ¿cuál va a ser la verdadera función de este nervio? Lo vamos a ver a continuación con un pequeño recuento, porque esto también se ve cuando estudian arteria carótida común interna y externa. Comencemos con el seno carotidio.
El seno carotidio es una pequeña dilatación que se encuentra en el origen de la arteria carótida interna. Esta pequeña dilatación contiene varoreceptores. ¿Qué son varoreceptores? Son receptores especializados en poder regular la presión arterial. ¿Cómo lo hace? Si pueden observar en la imagen, las paredes que componen a este pequeño segmento de la arteria carótida interna tienen unas particularidades. Su túnica media es relativamente delgada. Recuerden que en los vasos grandes la túnica media es gruesa, ¿sí? Mientras que la túnica adventicia es gruesa, ¿sí? Se cambian los papeles. La túnica adventicia en este caso se encuentra engrosada porque contienen múltiples terminaciones nerviosas varoreceptoras que ayudan a regular la presión arterial, sobre todo en cambios de posición. A más de uno le haber pasado que se encuentra mucho tiempo acostado o sentado, o cuando nos dormimos y recién nos levantamos, a veces como que nos mareamos, ¿sí? Es porque nuestro seno carotidio está ahí en ese momento, en ese exacto momento, en ese preciso momento se encuentra regulando la presión arterial. Por el otro lado tenemos al cuerpo carotidio o glomus caroticum, que es una pequeña estructura de 3 milímetros de largo por 6 milímetros de ancho, que se encuentra justo en la bifurcación de la arteria carótida primitiva, es decir, entre la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Dentro de este cuerpo carotidio encontramos células glómicas, es decir, células quimioreceptoras, las cuales se encargan de regular los niveles de oxígeno, dióxido de carbono, acidez y alcalinidad de la sangre. Es decir, mediante este cuerpo carotidio, ¿sí? Inconscientemente, nosotros estamos como que chequeando, pasando revisión si la composición de nuestra sangre en cuanto a los gases, oxígeno, dióxido de carbono, alcalinidad, el pH en general, se encuentran bien. Por eso es sensibilidad inconsciente. Vamos con la siguiente. Tenemos al ramo para el estilofaringio. Este ramo para el estilofaringio contiene fibras eferentes viscerales especiales que nacen del núcleo ambiguo y se dirigen hacia el músculo estilofaringio. No hay nada más que decir. El nervio glosofaringio inerva únicamente al músculo estilofaringio. Hay en otras literaturas, como en el caso de Testit, que te dice que también inerva al estilogloso. Ese es inervado por el hipogloso, y también inerva, me parece que dice, al glosostafilino o palatogloso, que ese en cambio es inervado por el vago. Sí, así que eso es totalmente erróneo. El único músculo inervado por el glosofaringio es el estilofaringio. El palatogloso es inervado por el vago a través del nervio accesorio, pero no los confundo, así que sigamos al siguiente nervio. Tenemos ahora los ramos tonsilares y los ramos faringios. Sí, los ramos tonsilares y ramos faringios, estos de aquí son los que poseen aferencias somáticas generales, es decir, sensibilidad, tacto. Los ramos tonsilares se van a distribuir por la mucosa de la región amigdalina. Cuando digo tonsilar me refiero a la amígdala, en este caso amígdala palatina, y pueden llegar hasta el velo del paladar. Mientras que sus ramos faringios son los que se van a distribuir por la mucosa faríngea. Estos ramos faringios, juntos con los ramos faringios del nervio vago, van a formar lo que se conoce como el plexo faríngeo. Si nos preguntan cómo está formado el plexo faríngeo, tenemos que responder: nervio glosofaríngeo, nervio vago y aparte también la cadena simpática. Por último tenemos a los ramos linguales, que corresponden a los ramos terminales del nervio glosofaríngeo. Estos ramos linguales también son un poco especiales porque poseen dos tipos de fibras: aferentes somáticas generales y poseen fibras aferentes viscerales especiales. Es decir, que van a dotar tanto de tacto como de gusto. Y son los que van a inervar el tercio posterior de la lengua. En los libros antiguos nos dice que estos ramos linguales se concentran alrededor del agujero ciego de la lengua o foramen caecum y forman un plexo coronario del agujero ciego. Sí, ahí lo mencionan. No puedo encontrar una imagen de eso, pero vale la pena decírselos. Y bueno, hasta aquí hemos terminado ya con nervio glosofaríngeo. Hemos dicho ya absolutamente todo y como ya saben, me gusta hacer un resumen al final del vídeo, al menos si estamos hablando de nervios craneales, porque es mi tema favorito. Comencemos con el resumen. Súper rápido y sintetizado, como para que los veas antes de un examen. Nuestro nervio glosofaríngeo, ahí lo tenemos, emerge de la fosita retroolivar o surco colateral posterior del bulbo. Sale del cráneo a través del foramen yugular o rasgado posterior. Luego de eso contrae relaciones importantes con los grandes vasos. Pero aquí el pequeño paréntesis de nuevo.
justo en el punto donde atraviesa el foramen yugular encontramos dos ganglios importantísimos. Ganglio de Ehrenreiter, ganglio superior del osofaringio, y ganglio de Andersch, o ganglio petroso, o ganglio inferior del osofaringio. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuestros grandes vasos. Vena yugular interna, arteria carótida interna, arteria carótida externa y arteria carótida primitiva o común. En un principio, el nervio del osofaringio se encuentra entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Luego de eso, esperen, tenemos aquí la apófisis estiloides, tenemos aquí al músculo estilogloso, estilofaringio y estiloioide. Ahora sí. Luego de eso, nuestro nervio del osofaringio cruza la cara lateral de la arteria carótida interna y a continuación cruza la cara medial de la arteria carótida externa. Luego de ese trayecto, camina sobre la cara superficial del músculo estilogloso y se aplica del músculo estilofaringio y se aplica al borde inferior del músculo estilogloso. Una vez que se aplica al borde inferior del músculo estilogloso, aparece este otro músculo de acá atrás, que es el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, este nervio osofaringio se va a insinuar en el espacio comprendido entre el músculo estilogloso y constrictor superior de la faringe. Sigue al músculo estilogloso durante todo su trayecto, porque son satélites, y llega a la base de la lengua, donde se ramifica. Ahí murió el nervio osofaringio. Ahora vamos a ver todos los ramos que da en todo su trayecto. Comencemos primero con las comunicaciones que tiene este nervio con el nervio facial y con el nervio vago, ¿sí? Recordemos que el facial tiene un ramo comunicante para el osofaringio entonces tiene un ramo comunicante para el facial, con el cual forma el asa de Haller y la forma alrededor de la vena yugular interna. Luego tenemos la comunicación con el nervio vago. Este ramo comunicante con el vago se une al nervio auricular del vago y de esta manera el nervio osofaringio llega a inervar una parte de la piel de la parte posterior de la oreja. ¿Qué más encontramos? Tenemos al más importante de todos, al anfitrión del vídeo, el nervio timpánico de Jacobson, el cual llega al oído medio a través del conductillo timpánico o conductillo de Jacobson. Entra al oído medio y se ramifica en un plexo timpánico, que da dos ramas anteriores que corresponden al nervio tubárico o ramo tubárico y al nervio carótido timpánico, que comunica el nervio de Jacobson con el plexo simpático carótido interno. Da dos ramas posteriores, uno para la ventana vestibular oval y otro para la ventana redonda o coclear. Y da una rama superior, el nervio petroso menor, el cual sale del peñasco del temporal a través del hiato del nervio petroso menor o hiato accesorio. Luego de un corto recorrido, sale del cráneo a través del foramen oval y se encuentra con el ganglio óptico de Arnold, que se encuentra en la fosa cigomática. De este ganglio óptico de Arnold, las fibras parasimpáticas que eran transportadas por el nervio petroso menor se embarcan en el nervio aurículo temporal y llegan finalmente a la parótida. Únicamente fibras parasimpáticas, porque las fibras simpáticas llegan a través del plexo meningio medio. ¿Qué otra rama encontramos? Tenemos aquí a esta estructura singular, el seno carotidio. Tenemos al nervio del seno carotidio, o nervio de Hering, o nervio intercarotidio de Castro, el cual va a inervar tanto al seno carotidio como al cuerpo carotidio. ¿Qué otros ramos tenemos? Tenemos al único ramo motor del osofaringio, el nervio del estilofaringio. Luego tenemos ramos tonsilares, los cuales van a inervar la mucosa de la región amigdalina y forman alrededor de la amígdala un plexo conocido como plexo amigdalino de Andersch. ¿Sí? Tenemos hacia arriba esos ramos tonsilares, hacia abajo tenemos los ramos faringios, que son netamente sensitivos, recuerden, ninguno es motor. Los ramos faringios del glosofaringio, junto con los ramos faringios del vago, junto con las fibras de la cadena simpática, forman el plexo faringio. ¿Ya? Y finalmente tenemos la rama terminal del nervio glosofaringio, que corresponden a los nervios linguales, a los ramos linguales, que son de 2 a 3, que se distribuyen por el tercio posterior de la lengua, que le dan sensibilidad y le dan el gusto a la lengua y forman alrededor del agujero ciego de la lengua el plexo coronario. Plexo coronario del agujero ciego, así se llama. Sí, y este ha sido el super resumen del 9º nervio craneal. Espero que les haya gustado el vídeo. No se olviden que las diapositivas están en la descripción. El próximo vídeo que haré así va a ser sobre el nervio hipogloso, me parece, o accesorio, cualquiera de los dos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, de darnos like en Facebook, de seguirnos en Twitter y de suscribirse en mi canal. Sin más que decir, me despido, chicos. Adiós.